Estás entrando en un mundo lleno de vida interior, de armonía, de felicidad. Un mundo donde los sueños se vuelven realidad y el misterio se puede observar. Donde la solidaridad, el humanismo y la espiritualidad se palpan en el ambiente. Tierra de Sueños es el programa que te descubre otros valores de existencia sin perder la realidad de tu propia vida. Trabaja, estudia, escucha, observa, medita y valora. Te mostramos muchas realidades. Te enseñamos muchos caminos. Te ofrecemos muchas herramientas incomparables para tu crecimiento interior y desarrollo personal. Bienvenido a Tierra de Sueños, el programa para gente como tú. Muy buenas noches y bienvenidos a Tierra de Sueños. Les invitamos a que compartan con nosotros este espacio televisivo de crecimiento personal, de autoestima, de valores, de superación, si me lo permiten todos ustedes, de aquellos valores y de aquellas facultades que tenemos todos. Toda la especie humana disfruta de esos valores, disfruta de esas capacidades que a veces no somos ni tan siquiera conscientes. Decía Anicio Boecio que buscáis la felicidad fuera de vuestras fronteras, fuera de vuestro propio cuerpo, cuando la tenéis muy dentro, ¿no? Es más, una de las lecciones magistrales que daban los antiguos chamanes navajos a los jóvenes que estaban a punto de iniciarse como guerreros y cazadores era el valor que tenían las cosas. Ellos aseguraban que un buen cazador era aquel que, teniendo la presa ante sí, la primera vez fingía no haberla visto, la segunda dejaba que pasara por su lado, la tercera lanzaba la flecha con la intención de errar, y solo cuando tenía frente a sus ojos la que era la cuarta presa, debía abatirla. El resultado es que la felicidad pasa por no tener todo lo que se desea, por saber que hay metas inalcanzables y por reconocer que con fuerza, empeño, paciencia, al final la vida nos da lo que merecemos. Pero sobre todo que la felicidad es una actitud interior que depende del autoconocimiento y la fuerza de voluntad que cada uno de nosotros pueda tener o puede llegar a esgrimir con nosotros mismos y con los demás, con el resto de especies que cohabitan este planeta Tierra. Bueno, pues de esas cosas venimos hablando en este su programa denominado Tierra de Sueños, desde Barcelona, desde 25 Televisión y asociadas para Nueva Imagen Televisión en Argentina, o bien para Miami TV, desde Miami y toda Florida, Estados Unidos. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Comenzamos. En el siglo III de nuestra era, dos santos de Anatolia, conocidos como San Cosme y San Damián, favorecieron la creación de un lugar mágico y terapéutico, el Cosmidión, una ciudad para limpiar el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero ¿dónde estaba ese lugar? ¿Qué tipo de terapias se practicaban en él? ¿Quiénes fueron Cosme y Damián? ¿Qué poderes tenían? Para hablar de todo ello, nos acompaña esta noche el periodista y escritor Pedro Palau Pons. Bueno, pues nos vamos a retrotraer y vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo y nos vamos al siglo III de nuestra era para conocer exactamente quién era Cosme y Damián. Vamos a conocer el Cosmidión, que no sé si tiene algo mucho que ver el Cosmidión con lo del Cosme y con lo de Damián. Pedro Palau Pons, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Cosme y Damián, Cosmidión. Tiene una relación, sí. O sea, ¿Sí? Realmente el Cosmidión fue un centro, como comentabais, terapéutico situado en Eyüp, en la actual ciudad santa de Eyüp, que está en Estambul, y se erige como elemento en honor de esos dos santos que eran médicos, eran curanderos, pero no eran médicos al uso, sino que tenían ahí una historia muy curiosa, que ahora si quieres te cuento detrás de ellos. Favor, sí. Pero básicamente lo que se hace es crear ese centro terapéutico en honor de ellos. ¿Por qué? Bueno, San Cosme y San Damián son dos hermanos gemelos, originarios de Arabia. Ellos nacen en lo que actualmente sería Arabia Saudita, estudian medicina en Siria y acaban viviendo en Alejandreta. Alejandreta está en el sur de Anatolia. Entonces ahí es donde ellos preparan un poco todo ahí es cuando desarrollan su actividad. Eran dos personas muy especiales porque ellos seguían la máxima crística de dad todo lo que tenéis y no pidáis nada a cambio, y entonces curaban gratuitamente. Claro, en aquel momento, en ese tiempo, todavía había persecuciones por parte de los cristianos, y estos dos santos, que entonces no lo eran todavía, son
son martirizados, es decir, son detenidos y son juzgados para ser ejecutados. Claro, aquí empieza ya un poco su trayectoria de poderes mágicos. Sabemos que cuando hablamos de santos siempre, bueno, hay un poco de fábula y de leyenda, ¿no? Pero para que te hagas la idea de cuáles eran sus poderes, a pesar de que pueda parecer exagerado, son condenados primero a ser asaeteados, es decir, un grupo de arqueros se pone delante de ellos y les lanza flechas. Ellos son capaces de desviar las flechas, es decir, practican lo que los expertos en parapsicología sería pues, una telergia, es decir, mueven esas flechas y lógicamente no les matan. Y como que eso falla, se decide que lo mejor va a ser quemarlos vivos en una hoguera, se prepara la hoguera, se enciende la hoguera y ellos mediante una serie de cánticos tipo mantra que diríamos hoy día son capaces de convocar una tormenta y hacer que las llamas no les alcancen, se pone a ver, se apaga el fuego. Bueno, después de esto se les condena a ser lapidados. También falla la lapidación, no solamente falla, sino que son capaces, según habla, todo esto es la historia que la pueden encontrar. ¿Las piedras se convierten en cenizas? No, las piedras las devuelven contra quienes las lanzan y les dan, les dan en la cabeza a los que las lanzan y al final dicen, bueno, pues vamos a ir. Y se les corta la cabeza y se acaba el problema. Se les corta la cabeza y mueren. Es decir, acaban degollados y con la cabeza cercenada porque no había sido posible acabar con ellos, ¿no? Esto les da ese valor de santidad. Por supuesto, se convierten en mártires y luego en santos. Y a partir de ese momento se empieza a hablar de toda una historia de San Cosme y San Damián como dos médicos especiales que tenían capacidades curativas. Esas capacidades curativas no van solamente por esos poderes que hemos comentado que tendrían cuando son ajusticiados, sino porque se aparecen a médicos e incluso a enfermos de la zona. Es decir, cuando un médico tiene que tratar un asunto delicado, ellos se le aparecen a veces en sueños e incluso a veces se le materializan delante y le dicen, mira, lo que tienes que hacer es este tratamiento con esta planta o esta otra, porque de esta forma el enfermo sanará. Se empiezan a registrar muchísimas apariciones de estos dos santos. Claro, al ser gemelos no se sabe, me imagino, cuál de los dos es el que se aparece, por lo tanto se establece que se aparecen los dos por igual. Y a partir de que ellos hacen estas apariciones, ya muertos, determinados médicos consideran que han sido enviados por los cielos, por los dioses, por quien sea, para curar a los demás. A todo esto hay que hacer un paréntesis, y es que en el actual Eyüp, en la zona que era Cosmidión, que estaba en las fronteras externas de Constantinopla, había una zona, esto está situado en el Cuerno de Oro, había una zona de aguas termales, había una zona ya donde, como aparecen estas imágenes, se parecía mucho al Asclepión, que estaría situado en Pérgamo. El Asclepión era una especie de centro terapéutico, una especie de hospital. Lo que estamos viendo sería entonces Alejandreta. Sí, es donde... no, lo que estamos viendo es el Asclepión que está en Pérgamo y que sería el primer paso antes de llegar a ese Cosmidión. El Cosmidión sería algo muy parecido a esto, aunque más reducido. Este recinto que estamos viendo, que es el Asclepión, se practicaba una curación mental, espiritual y física. Es decir, se trabajaba el mundo de los sueños, como hacían los griegos con Morfeo, invocando a Morfeo. Se realizaban terapias de agua, no de agua de mojar a la gente, sino de escuchar el sonido del agua, de dejarse llevar por ella para calmar lo que hoy podríamos decir son pues, dolencias emocionales. Y por supuesto se trabajaba pues, todo lo que es la farmacopea primitiva, es decir, la herboristería, etc. Eso se traspola también con las aguas termales, con las aguas medicinales, con los sonidos, con la música, se traspola a lo que sería Eyüp. Y en Eyüp es donde se monta, en honor de San Cosme y San Damián, lo que era en un primitivo sanatorio, se monta el Cosmidión. El Cosmidión fue uno de los reductos más importantes porque fue creciendo, es decir, creciendo hasta el punto que en esa zona que hoy no hay nada, no queda nada porque todo fue arrasado. En la zona actual de Eyüp llegaron a ver hasta 3 iglesias, 2 monasterios, es decir, fue una zona muy importante de culto para hablar precisamente de honrar a esos dos santos y practicar sus curaciones. Y de esas iglesias y monasterios, de esa microciudad, ¿no? Como podemos estar viendo en esas imágenes, ¿qué es lo que ha quedado a día de hoy, Pedro? No ha quedado nada. Fíjate que no ha quedado nada porque, por una parte, se establecieron esas comunidades religiosas, pero claro, con la llegada de los turcos a Constantinopla en 1453, estamos hablando de un pueblo que invade Constantinopla. Recordemos que en ese momento Constantinopla era cristiana, recibía el nombre de la Segunda Roma o la Roma del Sur o la Roma de Oriente y estaba gobernada por el emperador Constantino.
Entonces, que además rendía tributo a los santos San Cosme y San Damián. Cuando la llegada de los turcos se arrasa. Previamente ha habido una lucha, es decir, previamente estuvo supuestamente en la zona Eyüp. Eyüp fue uno de los amigos del profeta Mahoma, uno de los amigos porque cuenta la historia que Mahoma se alberga en su casa, pide cobijo en su casa y Eyüp, pues bueno, le empieza a mantener, digamos, relaciones intelectuales con él y habla mucho con él y al final se convierte al Islam gracias a ese encuentro, y cuando hay que ir a luchar contra el cristianismo en Constantinopla, Eyüp es uno de los primeros que va. Se descubre al cabo de mucho tiempo la tumba de este hombre santo porque era amigo del profeta, y ahí se crea la ciudad santa de Eyüp, ¿no? Actualmente en Eyüp sí está la tumba de este santo islámico de Eyüp. Hay una mezquita, hay algunas reliquias y claro, lo que te decía, con la llegada de los turcos a Constantinopla se arrasan las iglesias, pero no por arrasar como podemos entender de demoler, sino porque se aprovechan muchas de las piezas de aquellos edificios para construir otros. Para construir otros, claro. Pedro.